Shalom, buenas noches. He vuelto y este video de hecho ya lo debía. Así que ya toca ponerse las pilas otra vez. ¿Y qué sucede? Esta serie pues más que nada funciona como una guía, como un ABC muy básico del socialismo. He visto que muchos youtubers hablan, defienden y explican el socialismo con mucho tecnicismo, pero no he visto ningún canal, por lo menos en habla hispana. Los he visto en inglés muchísimos, pero no en habla hispana, de socialistas que realmente se molesten en explicar de una manera campechana, de una manera cálida, amena, pero sobre todo simple, de qué es el socialismo. Y es por eso que esta serie existe, porque me voy a enfocar en explicar conceptos tan básicos como la conciencia de clase, hasta cosas un poco más complejas como lo es la plusvalía, el Estado socialista o la revolución. O la plusvalía, creo que ya lo dije. Pero bueno, este es uno de los conceptos también más básicos, y es el caso de el proletariado. ¿Qué es la clase obrera y qué no es? Porque algo que caracteriza mucho a la izquierda postmoderna, fruto de la escuela de Frankfurt, supongo, o de pensadores como Foucault, que en mi opinión es la persona que más daño le ha hecho a la izquierda desde Trotsky, maldita sea su memoria. Abro paréntesis, yo no entiendo cómo hay gente que aplaude las estupideces de Trotsky cuando todo lo malo que se le puede decir que hizo la Unión Soviética al inicio fue culpa de Trotsky, y Stalin tuvo que llegar a arreglar todas sus tonterías por venir a hacerse el héroe. Pero bueno, regresando al tema. La clase obrera o el proletariado es este grupo de la población que su única manera de vivir es mediante el trabajo y su salario. Esta gente depende completamente de tener un empleo o no. Es la clase contribuyente, las personas que van a su trabajo, pagan impuestos, son buenos ciudadanos, cumplen la ley. Eso es la clase obrera, el proletariado, gente que no dispone de los medios de producción, gente que carece de propiedad, gente que lo único que puede ofrecer es su trabajo, gente que muchas veces tiene identidad de clase, otras veces no, como lo vimos en el primer episodio de esta serie. Y sobre todo algo que los ha caracterizado es que siempre han sido la herramienta para muchos procesos políticos, ya sean de clase revolucionaria o incluso de corte contrarrevolucionaria. Un ejemplo serían los sanfedistas italianos, que se rebelaron contra las fuerzas jacobinas francesas en nombre del catolicismo, liderados por un cardenal. Y un ejemplo revolucionario sería pues la propia Revolución Rusa, que llevó al nacimiento de la Unión Soviética. Ahora, la izquierda posmoderna tiende a romantizar el concepto de clase obrera y a meter a cualquier persona que no sea un burgués dentro de la bolsa de la clase obrera, llegando al extremo incluso de que muchos izquierdistas de Latinoamérica romantizan o defienden a los criminales de poca monta, considerándolos víctimas de un sistema capitalista neoliberal, cosa más alejada de la realidad. Esta gente no pertenece a la clase obrera, sino que pertenece a una subclase que se llama el lumpenproletariat o lumpenproletariado en español. ¿Qué se refiere a este concepto? En la teoría marxista, Marx y Engels lo habían diferenciado del proletariado y de la clase obrera, ya que, a diferencia de los trabajadores y contribuyentes que tienen un potencial revolucionario, pues ellos son quienes manejan los medios de producción y a través de la fuerza organizada quitárselos a los burgueses, el lumpenproletariado está tan consumido por el hedonismo, la inmediatez y toda la decadencia moral, cultural y política que la clase burguesa le ha impuesto en la población, que carece de todo potencial revolucionario.
¿Quiénes conforman esta clase? Principalmente los vagabundos, delincuentes y gente que vive completamente al margen de la situación política o social de un país. Gente que no contribuye a la sociedad, ni trabajo informal o formal, y sobre todo es gente que parasita de ambos sectores de la población, de la burguesía y del proletariado, pero sobre todo del proletariado, porque viven de los impuestos de los trabajadores. Un claro ejemplo del lumpenproletariat serían todos los planeros y piqueteros argentinos, gente que no tiene oficio ni beneficio, que se dedica a simplemente manifestarse cuando sus jefes le dicen que hay que manifestarse en contra del gobierno liberal de Javier Milei. Un momento, Joshua. ¿Esto quiere decir que eres un liberal que defiende a Milei? La respuesta corta es no. Yo no defiendo el liberalismo y mucho menos defiendo a un impresentable como lo es Javier Milei, que ha traicionado todos sus ideales y todo lo que ha dicho a lo largo de los años con el fin de tener la silla presidencial en Casa Rosada, cayendo incluso más bajo que el kirchnerismo que tanto ha jurado destruir. ¿Pero esto quiere decir acaso que defiendo al kirchnerismo? No. De hecho, el kirchnerismo ha sido lo peor que le ha pasado a Argentina y posiblemente una de las manchas más negras que ha azotado a la izquierda política en general en el mundo. Porque el kirchnerismo ha decidido reinterpretar el socialismo como simplemente un capitalismo de amigos y repartir dinero a diestra y siniestra al lumpenproletariado para que la gente viva feliz y conformista. Y que ha generado esta degeneración política y cultural muy simple. Una inflación del 211.4% al final del mandato del kirchnerismo, que obviamente Milei, a través de su equilibrio fiscal y sus leyes, ha arreglado, pero no ha arreglado otros problemas, porque ha hecho ricos a mucha gente, pero no ha hecho a los argentinos vivir decentemente, pues el desempleo ha aumentado otro 7.9% con respecto al año pasado, que era de 7.7%. Las fuentes van a estar en la descripción de este video antes de que llegue un liberal ardido a decir: ¡ay, zurdo empobrecedor, que vienes a defender al Kirchner! No. Regresando al tema del lumpenproletariado. ¿Por qué el lumpenproletariado? Y en general, ¿por qué las clases más marginadas dentro de la población no tienen la posibilidad de desarrollar una revolución? Porque esta gente no posee ni el control de los medios de producción, como la clase burguesa o algún burgués que decida rebelarse contra su grupo, como por ejemplo Lenin. Esta gente no tiene conciencia de clase y por lo tanto no ha desarrollado el concepto de un colectivo. Esta gente vive sumergida en el individualismo y el aspiracionismo absoluto, creyendo que el pobre es pobre porque quiere, o simplemente siendo una persona bastante egoísta que no es capaz de progresar gracias a que vive solamente de fastidiar y perjudicar al prójimo. Y sobre todo porque estas personas carecen de la fuerza de trabajo. Y estas personas, al no usar los bienes de producción que posee la clase burguesa, no tienen ningún poder sobre la clase burguesa. Y estas personas podrían pasar tranquilamente desapercibidas al momento de la revolución. Lo cual, en cristiano, en caso de que a alguien se le haya sido muy complejo, esto quiere decir que cuando la revolución socialista pase y la clase trabajadora se rebele, el lumpenproletariado posiblemente no cambiaría mucho de cómo estaría con el gobierno burgués al principio, pero después sí cambiaría, porque en el socialismo el trabajo es una obligación social y nacional.
Y obviamente si no trabajas, pues se te consideraría una carga para el Estado y se te mandaría forzosamente a trabajar, lo cual no es muy ético, pero bueno, todos tienen que contribuir de alguna forma en la revolución según las definiciones que Marx, Engels y otros intelectuales socialistas han dejado a lo largo de la historia. Pero sin duda lo que más ha dañado al lumpenproletariado es la marginalidad social. O sea, esta gente vive completamente segregada, discriminada, apestada y tampoco vive organizada. Y uno se puede dar cuenta de quién es el lumpenproletariado al revisar la cultura, la educación, la economía y sobre todo los bienes que esta gente posee, que suelen ser a veces casi nada. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que debemos rechazar a los más pobres y que solamente los que trabajan hagan la revolución? No. Si algo caracteriza al socialismo y lo hace muy diferente al progresismo, es que el socialismo se basa en una ideología de mayorías. Uno puede decir que es una falacia ad populum, pero no, porque es una necesidad colectiva de los trabajadores de empoderarse y de ser dueños de lo que trabajan y producen. Mientras que el capitalismo salvaje burgués lo único que promueve es ganar ellos y que los demás se mueran de hambre. Como pasa por ejemplo en Estados Unidos, que todo el mundo vive endeudado o muerto porque una operación en el hospital pues no la puede pagar porque le va a costar un riñón. Mi propuesta, a pesar de que yo no soy ningún intelectual o una persona importante dentro del socialismo, sería pues educar a esta gente a base de una formación marxista, enseñarles sobre la revolución, enseñarles sobre la conciencia de clase, que como dije en el primer video de esta serie, considero que es lo más importante, porque si tú no tienes conciencia de clase, si no sabes dónde estás parado, si no sabes qué te alcanza y qué no, no puedes seguir con el siguiente paso, que es organizar un colectivo revolucionario. No puedes. Y eso es algo que la gran mayoría de movimientos socialistas modernos, hispanos, anglosajones y de otras lares del mundo han fracasado completamente porque se les ha pasado por alto ese pequeño detallito. Pero que Marx, Engels, Lenin y Stalin constantemente hicieron énfasis en sus obras y sobre todo en sus enseñanzas hacia los socialistas del porvenir. Que si no hay conciencia de clase no puede haber revolución. Y esta gente, al vivir con mentalidades de inmediatez, el aspiracionismo o el famoso síndrome de Doña Florinda, no pueden estar dentro de la revolución porque no tienen conciencia de clase. Así que hay que enseñársela. Hay que explicarle a esta gente que no porque tengas una tele grande o porque tengas un iPhone o porque tengas unos tenis Converse o porque tengas un accesorio Gucci pirata, quiere decir que eres más que el resto. Eres un trabajador, eres un proletario. Y nos debemos unir para liberarnos de este cáncer que es la burguesía. Sin nada más que decir, como aviso parroquial quiero pedir una disculpa de que el podcast Juan no se haya realizado. Más que nada hubo un problema técnico con nuestro compañero Sub5 debido al tema de que él es venezolano y bueno, ustedes estarán al tanto de las noticias políticas que están ocurriendo en Venezuela. Les quiero pedir, independientemente de su religión o que sean ateos, que de verdad recen por Venezuela. Y que sobre todo los venezolanos que lleguen a escuchar esto, les doy mi abrazo fraternal, les deseo muchas fuerzas y les doy mi corazón, que sé que no es mucho, pero algo es algo, para que salgan adelante de este problema que se llama Nicolás Maduro. Que Venezuela sea libre y nos veremos en la siguiente emisión que será pronto.